¿Cómo es hoy trabajar en las aulas con la inteligencia artificial? ¿Qué es la docencia inteligente y por qué es recomendable personalizar los chatbots? Lo hablamos hoy con Florencia Gabriele, profesora de Economía y consultora internacional. En una educación en crisis, ¿qué pasa con la inteligencia artificial y cuál es el rol del docente? Yo creo que tuvimos una crisis gigante con la pandemia, que un montón de profes se tuvieron que amigar con la tecnología y después pensamos que ya había pasado y después nos atropelló la inteligencia artificial. Entonces, absolutamente el que no había hecho cambios antes tiene que hacer cambios ahora, porque la forma en que enseñábamos y la forma en que tomábamos evaluaciones cambió absolutamente. Si tenemos una tarea que utilizábamos y la puede responder ChatGPT, hay que cambiarla, porque hay que asumir que todos los alumnos van a ir a casa y van a hacer eso. Entonces nos hace poner desde otro lugar, a lo mejor hacer cosas diferentes en el salón de clase, evaluar de otra manera. Y bueno, yo creo que es un desafío súper interesante, que es el que nos toca ahora a los que estamos en el salón de clase. Nos tocó hace 20 años cuando estábamos muchos en la universidad, esto de cuando fue la revolución de Internet. Inteligencia artificial en el aula, sí, entonces, ¿y desde qué edad y de qué manera? ¿Es un aprendizaje paulatino, dependiendo la edad, su uso? Inteligencia artificial usada de una forma ética siempre, y siendo el profesor la persona que modele cómo utilizar esta tecnología. Yo creo que la tecnología siempre es neutra. Y la inteligencia artificial no es diferente que un bisturí. A mí mañana me van a hacer una intervención y yo voy tranquila sabiendo que mis médicos tienen mi mejor interés en sus manos y que van a hacer todo por ayudarme, cuando podrían lastimarme muchísimo con ese bisturí. Lo mismo con la inteligencia artificial. Yo la utilizo de una forma ética, yo la utilizo como un apoyo para mis estudiantes y tenemos un montón de discusiones de este mundo al cual nos estamos adaptando todos. Creo que como profesores tenemos la obligación de aprender a usar esto porque nuestros alumnos sí saben utilizarlo. ¿Qué cambiaste en una clase con la inteligencia artificial? Doy menos clase, hablo menos, ahí hacemos más ejercicios juntos. Y también la forma en la que los evalúo, ya no los evalúo más con la computadora porque es muy fácil abrir una ventanita en el costado o tener un bot fantasma, que son unas extensiones que se agregan al buscador de internet que soluciona exámenes. Entonces, en muchos exámenes volví al papel y lápiz. Y una cosa, yo trabajo en Estados Unidos, una cosa que no es tan común como acá, el examen oral. ¿Obligó esto a, por ejemplo, cambiar contenidos o reformular contenidos de clases? Sí, porque hay un montón de cosas que a veces necesitamos que nos la expliquen de diferentes maneras. Entonces, bueno, entender cómo la inteligencia artificial nos cambia la forma de pensar. Yo doy clases en diferentes lugares. Por ejemplo, un lugar es una escuela de músicos que les cambió la forma de hacer música, porque tienen muchísimo más apoyo. Y sí, después en la forma de... ¿Por qué les cambió la forma de hacer música? Porque pensábamos que lo creativo era lo único que nos quedaba, que nadie nos iba a poder quitar a los seres humanos. Y la inteligencia artificial escribe poemas y prosa y hace música y arregla canciones. Entonces, bueno, y con todo un lado crítico muy feo, que es que nos roban la imagen, nos roban la voz, y eso obviamente a los artistas los preocupa muchísimo. Decías música, pero das clases también de economía. Sí, en la escuela de músicos doy clases de finanzas personales y hablamos, bueno, de todas las cuestiones de dinero que nos convocan a todos, y aparte doy clases de economía tradicionales. Bueno, es una herramienta entonces que usás en el aula. Me gustaría preguntarte qué tipo de herramientas usás y después preguntarte también por el alumno, ¿no? Cómo genera el alumno también ese pensamiento y esa forma de llegar a adquirir esos conocimientos que se charlan en el aula. Vamos con lo primero, desde el lado de la docencia. Desde el lado de la docencia, la inteligencia artificial me permite varias cosas. Una es personalizar el contenido. Entonces, me es más fácil... si estoy pensando en un concepto para la escuela de música, que la inteligencia artificial me ayude a encontrar el ejemplo que más va a resonar con ellos. Otro, el tema de la discapacidad. Hoy me es mucho más fácil adaptar mis clases a gente con diferentes capacidades. Entonces, el trabajo de transcribir que me llevaba horas,
hoy lo hace la inteligencia artificial con muchísimo menos errores que yo. Entonces me habilita un montón de tiempo para otras cosas. Y está bueno el tema también del acceso y la razón por la cual yo viajo seguido a América Latina, y ahora te puedo contar de mi viaje a Paraguay, y entreno a profesores, es porque creo que tenemos que aprender a usar estas herramientas para ayudar a nuestros alumnos, enseñarles, darles ideas de cómo utilizarlo como un apoyo, como un compañero de estudio, porque nosotros tenemos poquito tiempo en clase, sobre todo en la universidad, y después ellos estudian un montón solos. Entonces tener esta ida y vuelta con la compu para ir reforzando el material que hablamos en clase. ¿Qué pasó en Paraguay? ¿Qué pasó en Paraguay? Bueno, nos convocaron de la Fundación Paraguaya para para viajar a Paraguay y enseñarles a señoras que viven en asentamientos cómo utilizar inteligencia artificial. Entonces viajamos con mi colega Douglas Crystal, nosotros damos los entrenamientos juntos y nos encontramos con un público muy diferente al que estamos acostumbrados, porque son señoras que en su mayoría no saben leer ni escribir, pero tienen una fuerza emprendedora increíble, reciben microcréditos, unos créditos de un promedio de $40 al mes. Entonces, con ese dinero, ellas tienen que generar ingresos para devolver el crédito y todas tienen una pequeña empresa. Reciclan basura y la venden, hacen minutas, dan diferentes servicios. Entonces, les mostrábamos cómo con ChatGPT pueden hacer un post para Facebook, un estado de WhatsApp, un logo para su emprendimiento. Le sacábamos fotos a las empanadas que habían hecho, las modificábamos y le agregábamos un mito. Entonces, cosas que ellas hacen y bueno, y a lo mejor al poder hablarle al ChatGPT, normalmente ellas usan eso, pueden vender, tener más alcance y aparte, y en su vida cotidiana, decir, bueno, ¿cómo ayudo a mi nene que está en 5º grado, que tiene una tarea de matemática difícil? Le sacábamos foto al cuaderno y le pedíamos que nos explique paso por paso. Entonces, fue hermoso ver cómo estas señoras utilizaban esto para sus empresas, que siempre es muy lindo trabajar con señoras que hacen microcrédito porque las historias son maravillosas y se superan. Y bueno, estas señoras tienen un semáforo de 50 indicadores que ellas tratan de pasar al verde para salir de la pobreza. Y estos emprendimientos les ayudan en eso. Y Florencia, con personas que no saben leer ni escribir. Sí. Y sin saber leer y escribir, la inteligencia artificial es hoy una herramienta para sacarla de un lugar donde quizás la brecha social siempre ha sido amplia y cada vez puede ser más grande. Absolutamente. Y en este caso también, por ejemplo, practicábamos cómo calcular costos o cómo calcular a cuánto tienen que vender las cosas que ellas generan, porque ellas lo pueden explicar, no hace falta saber hacer el cómputo, nos ayuda la inteligencia artificial. Entonces, esto quedó muy en evidencia para nosotros que realmente hay que subirse a este tren para cerrar la brecha entre América Latina y Estados Unidos y Europa, y que si estas señoras, aún teniendo dificultades para leer y escribir, aprendieron a usar inteligencia artificial, bueno, tenemos que aprender todos a utilizarlo éticamente. Usaste brecha y inteligencia artificial y la pregunta es yo pensaba esto, ¿no? Si amplía las diferencias o las cierra. Bueno, vamos a tratar acá de que acá hay otra mirada, ¿no? Sí, porque por ejemplo, si no tenemos internet, si no tenemos electricidad de internet, no vamos a acceder a esta herramienta que nos puede ayudar. Entonces, mi misión es entrenar para poder ayudar a que la gente cierre esta brecha, que existe, sin duda. Bueno, eso del lado de la docencia. Del otro lado, del que está estudiando, del que está aprendiendo, ¿cómo puedo usar la inteligencia artificial para llevarlo a un camino de conocimiento y no a un camino de resolución rápida de un problema sin pensarlo demasiado? Lo que mis alumnos me dicen es, utilicé ChatGPT porque esto no era importante. Ajá. Y los profes muchas veces damos un montón de ejercicios y ejercicios que tienen que ver con la repetición, porque así es como las personas aprendemos, así aprendimos a hablar, a través de la repetición. Del error, la prueba. Claro. Exactamente. Entonces, estaba leyendo el otro día un estudio que dice que quienes utilizan inteligencia artificial y copian y pegan, recuerdan esa información por 30 segundos. Y yo pensaba, la verdad que para copiar y pegar 30 segundos hasta parece mucho, porque uno no lo piensa, no lo lee, lo cual es gravísimo. Entonces, por eso hay que crear
ejercicios donde a lo mejor el alumno tenga que mostrar el paso a paso o que ellos entiendan por qué estamos enseñando algo. Que es un poquito más fácil en la universidad porque uno puede llevar un montón de casos de la vida profesional que en niveles más bajos. Vos me preguntabas antes, ¿cuándo empezar? Y yo tengo una posición que mucho no gusta, que es yo creo que a los chicos chiquitos hay que dejarlos sin celular y sin pantallas, por lo menos hasta los 12, 13 años, 14. Y creo que esto es lo que causa muchísima disconformidad. El tema de la memorización. Yo creo que es importante algunas cosas aprenderlas de memoria. Creo que los chicos tienen que saber el número de teléfono de los papás y la dirección de donde viven de memoria. Yo creo que los chicos tienen que saber las tablas de memoria. Y sí, hay datos que no son importantes, pero hay cosas que sí hay que saberlas, que sí hay que entenderlas, por más que las pueda resolver la inteligencia artificial, la calculadora. Los profes de primaria me dicen que los chicos dicen Alexa y le preguntan a Alexa ¿cuántos 2 más 2? Exactamente, sí. Bueno, ahí viene la pregunta, ¿no? Y la duda y el riesgo también, si la inteligencia artificial reemplaza en algunas edades, sobre todo de formación y de pensamiento y de formación también de la personalidad y demás, si viene a reemplazar algo que lo debería hacer esa persona con el ensayo, la prueba, el error, el aprendizaje, sin una máquina al lado. Bueno, depende de cómo lo utilicemos. Si yo también pienso en esa persona que no tiene acceso a la universidad o a una escuela y que ahora puede hacer un montón de preguntas, porque siempre pudimos preguntarle, por lo menos en nuestra generación, pudimos preguntarle a Google, pero nos da un montón de respuestas. La inteligencia artificial nos da una y nos da la posibilidad de seguir preguntando y preguntando y preguntando y mejorando nuestra idea o entendiendo más. Entonces, el que no está cerca de una escuela tiene la posibilidad de aprender un montón de cosas. Y eso yo le encuentro mucho valor. Bien. ¿Propone atajos la inteligencia artificial también? Sí, sin duda. Por ejemplo, esto que pasó en el examen de residencias hace una semana es gravísimo. Y muy difícil de prever la próxima, porque nosotros estamos acostumbrados a los lentes inteligentes que son grandotes y aparatosos. Pero ahora, en el mall, en Estados Unidos, el lente común y corriente que yo me fui a hacer, que tengo acá al lado mío, este lente solo podría haber pedido con inteligencia artificial. Entonces va a ser muy difícil que la gente no lo tenga ya incorporado. Que no puedan ver, sacar fotos, la patillita se va a mover y nos va a dar la respuesta. Los lentes inteligentes tienen en la parte superior izquierda una micropantalla donde se puede ir leyendo. Entonces hay que asumir que todo el mundo que venga a un examen de clase va a tener un lente inteligente. Y hay que ver captar esas señales, hay que sentar a la gente de una forma diferente, hay que repensar todo eso, porque pasan cosas gravísimas como la que pasaron acá. Parece ciencia ficción esto que estás contando. No, ya está, ya llegó y no hay que enojarse, hay que entenderlo para poder actuar en consecuencia. ¿Estamos preparados para crear esta docencia inteligente? Sí, yo creo que sí, porque los docentes siempre fueron creativos y trabajadores incansables. Entonces, los docentes no importa lo que pasa, siempre quieren aprender, siempre quieren mejorar y es un trabajo de servicio. Así que yo no dudo para nada la capacidad de los docentes de sobrepasar esto. ¿Tiene sesgos la inteligencia artificial y corremos riesgo de llevarnos por información que no sea la más apropiada o que sea una información sesgada? Sí, y por eso también es muy importante saber utilizarlo. 2 cosas en cuanto a los sesgos. 1, la configuración. Y nosotros tenemos un boletín informativo donde hacemos videitos enseñando estas cosas. Si yo miro el teléfono de cada uno de nosotros que estamos acá, seguramente tenemos algo diferente de fondo de pantalla y todos lo personalizamos cuando lo compramos. Pero usamos ChatGPT así nomás. Y ChatGPT hay que personalizarlo, decirle cómo queremos que nos responda. También, por ejemplo, los profesionales médicos, contadores, abogados, maestros, tienen la obligación moral de no compartir datos, porque nosotros tenemos datos los cuales tenemos que guardar la privacidad. Y después el tema del famoso prompting o las instrucciones. Aprender a dar instrucciones que tengan un contexto, saber
ChatGPT es o inteligencia artificial, el que sea, es inteligente pero no es adivino. Entonces, tenemos que dar instrucciones claras. ¿Qué queremos? ¿Cómo queremos recibir? ¿Queremos recibir un documento de Word, de Excel? Tenemos que aprender a utilizarlo de forma correcta. Y en un montón de estudios que hay dando vueltas, algunos que tienen que ver con el campo médico, vemos que a veces preguntamos lo que queremos oír. Y hay que tener ese cuidado. Entonces, configuración, el tema de prompting y el tema también de saber qué utilizar. Hay modelos locales que podemos bajar a la compu y, de vuelta, profesores, médicos, contadores, abogados. Entonces, no hace falta estar conectado a Internet y la información no va a salir de nuestra computadora. Florencia, yo puedo programar entonces un ChatGPT, por ejemplo, para que tu hijo, mi hija de 15, 16 años tenga dentro de eso una forma de comportarse con la plataforma sin que le resuelva todo. Por supuesto. Ahora, lo deberíamos hacer. Entonces. Lo deberíamos hacer. Por ejemplo, yo para mis clases creo un GPT personalizado. Entonces, en ese GPT personalizado tengo un montón de información de mi clase. Uso un recurso educativo abierto, así que puedo poner el libro, el programa de clase que tiene las fechas, mis notas para las clases. Entonces, mis alumnos, antes de un parcial, hacen preguntas en ese GPT. El GPT espera que ellos respondan y después los corrige, explicándole por qué estuvo bien, por qué estuvo mal. Es decir, no es que le da la respuesta rápidamente, respondeme cómo es esto. No se lo permite. Le da un paso previo de pensamiento. Exacto. A la persona que está estudiando. Y el que quiere aprender, ahora el campo es absolutamente ilimitado. Y el que quiere copiarse, también. ¿Cómo son tus conversaciones con la inteligencia artificial? ¿O con quién te llevas mejor dentro de la inteligencia artificial, de todo lo que ofrece el mundo, ¿no? De las diferentes plataformas? Me ayuda un montón en las cuestiones de hacer investigación, porque me ayuda, ahora creé un agente que me ayuda a buscar artículos de las cosas que a mí me interesan y me los trae automáticamente. Lo utilizo mucho para mi trabajo, para ver si, por ejemplo, yo hablo inglés y es mi tercer idioma y doy clases en inglés. Entonces, antes de compartir algo con mis alumnos, le pregunto a ChatGPT si es claro. Y no solo la cuestión del lenguaje, sino es que yo sé qué quiero en mi cabeza, pero no necesariamente después cuando yo le doy algo a mis alumnos, ellos hacen lo que yo estaba pensando. Entonces, ChatGPT es como una persona con quien conversar para pulir un montón de ideas. ¿Todos debemos usar entonces inteligencia artificial hoy, en este siglo? No, yo creo que no todo el mundo se siente cómodo y no forzaría a nadie a hacerlo. Pero creo que es un buen asistente, creo que es una buena ayuda. Creo que, por ejemplo, un alumno que no le va bien y que le da vergüenza preguntarle al profe, lo puede ayudar a practicar y a ponerse a nivel. Ahora, a nivel clases, ¿no se condena también a veces el uso de la inteligencia artificial? Sí, absolutamente. Está esta idea de que el que usa inteligencia artificial es vago. Y la vagancia yo creo que pasa por otro lado. Si uno lo usa para aprender, yo le doy la bienvenida. ¿Podés planificar una clase con inteligencia artificial? ¿Y cómo lo haces? Un ejemplo práctico que podemos ofrecer. Por ejemplo, este fin de semana estaba cambiando las fechas de mi programa de clase del semestre pasado a este semestre. Y yo siempre me equivoco. Siempre hay una semana que me equivoco, que no la veo, que la pongo doble. Y esta vez me quedó perfecto porque, ChatGPT y me hizo todo el horario. Los temas los hice yo, el libro lo elegí yo. Yo escribí todo, pero me hizo el tema de las fechas. ¿El ChatGPT puede reemplazar lo que el docente aprendió en su formación? No, pero nos puede apoyar mucho. Yo creo que el rol del docente es justamente más importante que nunca. Y yo en mi GPT personalizado o en el avatar que tengo, por ejemplo, responde ¿cuándo es el final? Es una pregunta que me hacen 100.000 veces, que está en el programa de clase, está en la página web, lo digo 28 veces en mi clase. Y recibo un montón de emails. ¿Cuándo es el final, profe? Si van a mi bot o a mi GPT, les dice cuándo es el final. Y me ahorro a mí mandar ese email y me libera tiempo para pasarlo con mis alumnos, juntos. Entonces eso para mí es fantástico porque yo he pasado un montón de tiempo
reescribiendo cosas que ya están en el material de clase que tienen mis alumnos. En la escuela se usan algún tipo de plataforma para aprender, ¿no? Ya sean lúdicas, algunas más novedosas con la inteligencia artificial. ¿Son herramientas válidas que ayudan a los chicos o son herramientas que impiden su formación en el tránsito por ese aula? Yo creo que los profes tendrían que utilizarlos sobre todo las primeras veces juntas con los chicos. Y también elegir cuál van a utilizar y no decirles usen cualquiera. Hay un montón. Creo que la más utilizada acá es ChatGPT. Tenemos Gemini, por ejemplo, Notebook LM está muy buena porque uno puede poner conceptos y crea una historia. Entonces los alumnos escuchan, es el del famoso storytelling. Los alumnos escuchan y pone todo en contexto. Entonces el que tiene una capacidad auditiva o aprende de esa forma, le queda mejor. Y también está Grok, que no tiene límites y que es peligrosísimo. Por ejemplo, yo le puedo decir a Grok cómo lastimo a mi compañero de trabajo, cómo hago una bomba. ChatGPT hoy, no antes, hoy ya no responde esas cosas. Pero bueno, yo quiero utilizarlo de vuelta. Entonces yo por eso prefiero, bueno, ¿qué pasa si utilizamos todos juntos para modelar cuál utilizar en vez de dejarlos que ellos exploren? Sí. ¿Recomendás alguna en especial a partir de determinada edad o de tal edad, tal y después, bueno, explorar otras alternativas? No, creo que, por ejemplo, Copilot es muy bueno para quienes utilizan la suite de Microsoft, Excel, Word, PowerPoint. Entonces, bueno, conviene saber usarlo y de vuelta. A todos hay que hacerles una pequeña configuración para que nos diga cómo contestar, para cuidar la privacidad. Y creo que esto va a cambiar tanto y aparte no solo, ahora estamos con el Large Language Model, pero se vienen los modelos pequeños que van a ser ideales para el abogado, para el médico y van a ser mucho más específicos, van a tener menos sesgos. Entonces esto cambia todo el tiempo. A mí me pasa que viviendo en este mundo a veces no doy abasto de todo lo que tengo, de todos los cambios y todo lo que uno tiene que ir aprendiendo. Lo que observás en Estados Unidos, donde das clases o en otros países, ¿está muy lejos de lo que hoy ocurre en Argentina? No, yo creo que la tecnología nos igualó a todos y por eso yo hace mucho tiempo estoy haciendo estos entrenamientos, porque hoy no hay nada que ustedes no puedan hacer acá que yo haga en mi salón de clases en Boston. Hacemos todo lo mismo y creo que tenemos las mismas dificultades con nuestros alumnos, que ellos tienen las mismas preocupaciones, por ejemplo, el tema del medio ambiente y el uso de inteligencia artificial. Y yo trato de hablar de esto y hay un montón de calculadoras online que pueden conseguir y que muestra que, bueno, cómo lastimamos al medio ambiente con el uso de redes sociales. Entonces, bueno, son todos debates que creo que tenemos que tener en el salón de clase. ¿Cuál es el debate que falta hoy? Aprender a usarlo. Creo que los profes tenemos que aprender a usarlo. Una vez que sepamos bien usarlo y que no le tengamos miedo y que saquemos este estigma, porque esto llegó para quedarse. Es como Internet. No nos imaginamos el mundo sin Internet. Entonces tenemos dos opciones. O lo aprendemos a utilizar bien o perdemos el tren. Entonces yo los invito a todos a que aprendan a utilizarlo porque nosotros le prohibamos a nuestros alumnos usarlo en la escuela, no quiere decir que ellos no lo vayan a utilizar en casa. Y supervisando la clase de pasantías, hace cosa de un año, veía cómo las empresas que venían a la universidad a buscar estudiantes esperaban que estos estudiantes ya sepan usar ChatGPT o inteligencia artificial, porque tienen nuestra edad y no crecieron con esto. Entonces, venían buscando este conocimiento de los alumnos. Si nosotros en la universidad lo prohibimos, ellos lo tienen que aprender solos. Gracias, Florencia. Muy amable. Gracias.